Buenas noches. Juliana, un gusto saludarte. Gustoso en conversar con usted, por supuesto. Buenas noches, sí. Queremos conversar si usted ya está definido como el candidato oficial de su organización política, hay un previo de elecciones que van a hacer. ¿Cómo han llegado a este consenso? Yo soy un precandidato. ¿Cuáles son esas propuestas especiales que manejan ustedes que se diferencian de otros partidos hasta Mira, el momento? mire, Verónica, justamente la primera expresión que te doy es que es necesario democratizar el Perú. ¿Por qué democratizar? Significa que todos los peruanos, de la costa, la sierra y la selva, deben tener las mismas oportunidades, sin ninguna discriminación. Por eso cuando nosotros construimos, fundamos el partido y recogemos nosotros las manos de la niñez, las manos de la juventud, de la mujer, del varón y del adulto mayor. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado muy fino en esto, que debe ser efectivamente democrático y que debe respetarse la opinión de todas las personas y principalmente de los comités correspondientes. Hemos conformado dos frentes a nivel de partido: el Frente Social, conformado por los comités distritales, provinciales y regionales, y el Frente de los Licenciados de las Fuerzas Armadas, cada uno por su coordinador distrital, provincial y regional. Entonces, la diferencia con los demás candidatos es que nosotros tenemos una base social de más de 4,5 millones de licenciados de las Fuerzas Armadas, porque yo también soy licenciado de las Fuerzas Armadas, soy de la tropa, soy cabo. ¿Cuáles son las propuestas para descentralizar ese poder y garantizar mayor autonomía política, económica en las regiones andinas y amazónicas, básicamente? Estamos efectivamente de acuerdo en ello, porque de eso se trata. Pero antes de poder ir al tema municipal, regional, concretamente, tenemos que nosotros hablar del tema nacional. El tema nacional sabemos muy bien que está podrido y necesita de manera urgente una limpieza total del Estado, una reorganización, una reestructuración, una reingeniería total del Estado. Por ejemplo, rápidamente, que te voy a resumir en concreto, a nivel del Estado, a nivel de diputados, a nivel del legislativo, solamente debe existir 62 diputados, 29 senadores, con eso hacen 91, por consiguiente, más 4 del Parlamento, o Parlamento andino. A nivel de ejecutivo, de los 18 ministerios, solamente debe haber 10 ministerios correspondientemente. ¿Cuáles son los ministerios que nosotros planteamos rápidamente? El Ministerio de Economía y Finanzas, que se quede, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se quede, pero a partir de aquí vienen los cambios correspondientes: el Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, Ministerio de Defensa y Protección de la Población, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Capital Humano, Viceministerio de Salud, Educación, Deporte, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Investigación, Innovación Tecnológica y Creatividad, asimismo el Ministerio Agropecuario y de Alimentación. O sea, si tú ves, estamos nosotros mirando de los 18 ministerios de los tradicionales, solamente quedan 5, y de los nuevos son 5, en total 10 ministerios correspondientemente. Ahora, y aquí viene el tema más grande y más fuerte, porque todo esto pasa, señorita periodista, por la limpieza del Estado. Los organismos autónomos, miren cuánto, en este momento, cuánto se gasta, millones y millones, solamente en los altos funcionarios. Imagínate que el presidente con 15,000, 16,000 soles, y luego los altos funcionarios están con 30,000, 40,000, 50,000 soles. O sea, no es justo. Mientras el pueblo se muere de hambre y los funcionarios absolutamente ni producen nada, ni hacen nada, y por eso el Perú se encuentra en lo que se encuentra, y lamentablemente no hay ningún avance. Entonces, los organismos autónomos, que es la base fundamental, por cierto, de toda esta reestructuración. La Contraloría General de la República no ha cumplido su fin, debe cerrarse. La Defensoría del Pueblo debe cerrarse. El Ministerio Público queda, el Tribunal Constitucional queda, la Junta Nacional de Justicia es una bola de grillos, debe cerrarse. Los órganos a nivel electoral, como
la Junta Nacional, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y la RENIEC se queda, Banco Central de Reserva y la Superintendencia Nacional de Seguros. Esto se reorganiza correspondientemente. Entonces, en esta primera parte podemos observar que es necesario hacer una limpieza del Estado, hacer una reorganización. Ahora, van a haber secretarías, pero lo que quiero ir de manera concreta y definida es qué oficinas especializadas se deben crear y qué se elimina concretamente. Y aquí viene el tema, que voy a tocar un poco con fuerza esta situación. Por ejemplo, la SUNAT. La SUNAT en este momento se ha convertido en un ente persecutor. Tanto las municipalidades, la SUNAT, la ATU, la SUTRAN y todos ellos persiguen al emprendedor. No es justo que el Estado sea el peor enemigo. Todo eso se debe reorganizar, inclusive se debe cerrar completamente. Y todas las otras instancias fundamentales en esa línea. Entonces, las medidas que se tienen que tomar son fuertes. Ahora, ante tu pregunta, ¿cómo tenemos que nosotros ingresar a los gobiernos locales y gobiernos regionales? En concreto y definido, o sea, se le va a dar la autonomía correspondiente, pero vamos a crear lo que se llama la responsabilidad civil. ¿Qué significa la responsabilidad civil? Un ejemplo, si por digamos, tú te estás trasladando a Puno y de pronto encuentras un hueco y se malogra tu carro, por culpa de ese hueco tú tienes que pedir la indemnización por daños y perjuicios, no a la institución, sino directamente al alcalde, el embargo de bienes al alcalde, al gobernador regional. Se le va a dar la autonomía, se le va a dar mayor presupuesto, porque ahora, por ejemplo, con la nueva modificatoria se le está dando un 4% al IGB, ¿no es cierto? Sabemos muy bien eso. Entonces, pero no hay un control correspondiente. Hay municipalidades que están devolviendo la plata más del 60%, 70%, y eso no es justo para nuestra población. Por eso necesitamos que las próximas autoridades mínimamente conozcan de administración pública, conozcan de gestión pública y por supuesto tengan alguna educación más, porque la educación es la base fundamental de cualquier desarrollo. Usted mencionó que plantea recuperar la democracia en el país. ¿Podemos inferir que usted considera que no estamos cumpliendo con un régimen democrático como se está estipulado, digamos, constitucionalmente? Claramente vamos a explicar. Soy constitucionalista y como constitucionalista conozco y sé lo que estás hablando, Juliana, claramente. Por ejemplo, la supuesta autonomía de los órganos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC. Supuesta digo porque en realidad son un combinado de piedra del Congreso de la República actual, porque ellos han hecho y han realizado efectivamente bajo la reforma de la Constitución Política del Estado la norma a su tamaño. Inclusive en este momento siguen modificando y ahora están empezando a modificar las normas y a todo lo que es su enemigo están eliminándolos uno por uno. Se han confabulado entre estos dos sectores aparentistas, entre izquierdas y derechas, ¿no es cierto? Se han confabulado para poder perpetrarse en el poder, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. Y por eso coincido contigo, Juliana, cuando tú dices claramente, efectivamente hay un maquillaje concreto en la democracia. Por eso es necesario democratizar el Perú, es necesario que en la política peruana común, como la ciudadanía que tenemos todos, debemos tener esa oportunidad, no solamente política, sino también económica, porque la aspiración concreta debe ser esa, el desarrollo económico, la prosperidad de los pueblos. Esa es la visión correspondiente de nosotros. ¿Y cómo piensa usted recuperar esta democracia no deficiente que tenemos ahora? Muy buena, Juliana, tu pregunta. Y voy a retornar a lo que empecé. Hay que limpiar el Estado. Si tú no limpias el Estado, no haces la limpieza total bajo las reformas correspondientes, bajo una reorganización, reestructuración y una reingeniería de todo el Estado, sencillamente no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho nada. Tiene que desaparecer, eliminarse algunos beneficios correspondientes como el sueldo vitalicio, como las remuneraciones que existen altísimas en el Estado, porque
La gente no está yendo, Juliana, perdóname, y población, entiendan este tema, por favor, no está yendo por amor a la patria, no está yendo por servir a su patria. Los politiqueros están yendo sencillamente para servirse, para servir a un grupo de personas o a un grupo económico que les mantiene, nada más. No les interesa la población, porque si no, no tendríamos en este momento el crecimiento de la pobreza de más del 29%. Se dice que hay desarrollo económico, pero el desarrollo económico, ¿por qué? Mal administrados nuestros recursos por estos politiqueros que han traicionado al pueblo peruano. Así de claro soy en el tema correspondiente, Liliana. Entonces, eso a veces a mí me causa un poco de euforia, un poco de fuerza para darle en esta situación, porque si nosotros no hacemos esta limpieza de nuestra casa, jamás va a funcionar. Y para hacer la limpieza necesitamos un hombre con principios de autoridad, que conozca de gestión pública, que esté preparado, mínimamente que sea un patriota, que tenga una alta sensibilidad humana, que sea un creyente en Dios, porque si tú estás con Dios, Juliana, créeme, tú vas donde sea y nada absolutamente te va a detener. Y hoy en día necesitamos un hombre que realmente, o las personas, o el nuevo político, porque hoy en día estamos hablando de politiquería, no de política, porque la política es ciencia, es decencia, es docencia. Pienso en esa línea. Necesitamos uno que sirva a su pueblo, que ame a su prójimo, con miedo a la población que trabaje y con miedo a Dios. Así sí construiremos efectivamente un país con mejores oportunidades para todos, democratizando el Perú. ¿Qué nos garantiza que usted no se servirá del pueblo peruano? ¿Por qué tendría que recibir ese apoyo del pueblo peruano? Y bueno, finalmente, ¿qué opina usted sobre la represión estatal en las protestas del sur andino? ¿Por qué Charly Carrasco quiere ser presidente del Perú? Por 5 razones fundamentales y efectivamente no me permite de ninguna manera traicionar a mi pueblo. En primer lugar, porque soy un creyente en Dios. Soy un creyente en Dios. Tengo una alta sensibilidad humana. Yo soy del sur del Perú. Soy apurimeño de nacimiento. En segundo lugar, soy un patriota. Soy un patriota porque amo a mi patria. En esta línea, por ejemplo, los extranjeros, después de la cierre de frontera, solamente van a tener 24 horas. A lo mucho se le dará 48 horas para que puedan abandonar nuestra patria, porque la patria se respeta primero el Perú, luego los otros. En tercer lugar, y aquí viene un tema importantísimo, soy licenciado en las Fuerzas Armadas, veterano, reconocido como tal, y como licenciado nosotros siempre hemos dicho, Dios, patria, familia, honor y gloria, nuestra patria es primero y jamás vamos a tratar, antes de traicionar a nuestra patria, primero preferible nosotros hacernos daño, somos leales con nosotros mismos y con la población, por supuesto. En cuarto lugar, si ustedes han revisado mi hoja de vida, creo que voy a ser el candidato más preparado a nivel de la academia y a nivel de experiencia. 14 años de experiencia en la administración pública, puras altas gerencias, y soy constitucionalista, soy magíster en gestión pública, doctor en Derecho y todas las demás maestrías correspondientes que puedo adjuntar. Por eso puedo demostrar claramente que estoy preparado para poder dirigir con principio de autoridad, porque se necesita un hombre que conozca y que tenga experiencia. Y en quinto lugar, soy del sur del Perú, repito, soy del sur del Perú y siento por mi patria, siento por la población. Por eso yo digo, cuando hablo de la democratización del Perú, todos tienen que tener la misma oportunidad, las mismas oportunidades. Soy un joven de 46 años con toda la fuerza suficiente para lograr el gran objetivo. Ante tu segunda pregunta en relación a las protestas, acabo de terminar una investigación científica en la que repudio totalmente, porque soy un investigador, me dedico a la investigación, repudio totalmente a todos los actos que han hecho. Esta señora que está actualmente sentada, improvisada a todo dar, ha debido responder por más de 70 muertos, que por cierto, termina su gobierno derechito a la cárcel, No va a haber
pena ni gloria, la claridad de la cosa. Entonces, yo apoyo, sin protestas, no hay nada absolutamente. Entonces, nosotros vamos a apoyar a todas las personas, inclusive en la época del terrorismo, hay muchísima gente que ha luchado en defender la patria, pero en este momento están perseguidos y hay que darles las amnistías correspondientes a todas esas personas, a todos esos militares que efectivamente han logrado la pacificación correspondiente. Soy un hombre del pueblo y voy a seguir ahí. No estoy yendo yo por la economía, soy un emprendedor y en ese escenario le he dicho, inclusive, yo no me gustaría cobrar ni un sol al Estado, porque ya es hora, ya es momento de que la nueva generación se ponga a la cabeza y diga, hay que servir a nuestra patria. ¿Cómo ha priorizado usted uno de los sectores básicos, salud y educación? Te voy a resumir los ejes de trabajo del Partido Demócrata Unión Perú y del plan de gobierno. El primer eje está conformado por la limpieza del Estado, la reforma política y administrativa de todo el Estado. Debemos construir un Estado libre de delincuentes y libre de corruptos, sin impunidad y sin contaminación ambiental. Eso es el primer eje. El segundo eje es la educación. La educación es la base fundamental y tiene que ir de la mano con la alimentación, con la salud, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria, el trabajo, el turismo, el transporte, el emprendimiento, el arte y el deporte, por supuesto. El tercer eje es la inversión privada y la propiedad, que voy a explicar rápidamente esto más adelante, en resumidas cuentas. El cuarto eje es la infraestructura, los megaproyectos, el tren bala, el transporte ferroviario. Y el quinto eje, que es la industrialización del Perú, la fabricación y el ensamblaje. Significa que tenemos que construir con todo esto un país competitivo, líder en industria, líder en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte. Pero para que poder llegar a este quinto eje correspondientemente, tiene que existir, Juliana, liderazgo a nivel de gobierno. Y el liderazgo no se consigue imponiendo. El que impone no es un líder, sino hay que ser tan persuasivos, hay que ser personas pioneras y hacer que el líder ejecute el primero y hacer que sigan las demás personas. Y eso es lo que estoy haciendo a nivel de partido. Me estoy ganando con peso el liderazgo correspondiente, porque si no existe liderazgo en todo esto, con principio de autoridad, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, aquí tiene que haber liderazgo. Entonces voy a ir al tema de la delincuencia y los corruptos. Los corruptos tienen las horas contadas, los delincuentes también. Debemos retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras tanto, tenemos que nosotros declarar en estado de sitio y en estado de emergencia absolutamente todo el Perú y otorgarle solamente 48 horas a los extranjeros para que puedan retirarse. E implementar políticas concretas y definidas bajo la creación, por ejemplo, de la Policía de Inteligencia, la Guardia Nacional y otros, que no voy a hablar de muchas estrategias, pero sí es necesario efectivizar la eliminación de la corrupción y la delincuencia. Ahora, a nivel educativo, la educación debe ser un derecho fundamental. Hoy en día es un derecho constitucional. Mire, esta palabra es tan fuerte y de repente primera vez que escucha a Juliana y primera vez que escucha de repente el tema concreto, derecho fundamental, porque la educación es un derecho humano. Solo en la Constitución peruana, solo en la peruana, derecho constitucional. O sea, no puede ser, Juliana, no puede ser. La educación tiene que ser un derecho fundamental, artículo 1, 2 y 3, no puede estar fuera del 3, no puede estar en el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no puede ser. Te habla un constitucionalista. En segundo lugar, a nivel del PBI, 3.7% en este momento, debemos empezar por un 6%. Un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre, petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación con valores y principios. Tenemos una currícula educativa, Juliana, se tiene que romper de la mitad y botarlo a la basura, esa currícula.
y la nueva currícula debe ser el 75% tiene que ser eminentemente práctico, ¿me entiendes? Donde los chicos efectivamente vayan a la escuela y aprendan la robótica. Imagínate la secundaria, salga el chico con educación financiera, salgan con un brevete, educación en industrialización, fabricación, ensamblaje. La base fundamental es eso, los valores y principios. Pero no tenemos absolutamente más, nos estamos dedicando ¿a qué? Y aquí voy a dar otra línea correspondiente. Nos estamos dedicando en afectar a la familia y más discutiendo ideología de género. Nosotros vamos a respetar, Juliana, la libertad de todas las personas mayores a 18 años, pero no vamos a permitir el adoctrinamiento con ideologías contrarias a la familia en las escuelas ni en los colegios. Adiós ideología de género. En segundo lugar, todo matrimonio, varón y mujer. Olvídense de los demás. Si los demás quieren proteger la unión, de hecho, vayan a una notaría, vayan a proteger sus bienes. Pero aquí la cosa es concreta y definida. Entonces, la educación, en la misma línea, termino solamente con educación porque hay muchísimo que hablar, salud, agricultura, puedo hablar toda la noche porque el plan de gobierno está diseñado bajo una estructura muy fina. Y en educación, el tema principalmente el retorno a la currícula correspondiente de OVE, de instrucción premilitar, historia del Perú, educación cívica, algo que te da identidad nacional. Nuestros ciudadanos están alejándose del Perú, ya no aman a nuestra patria, se están yendo. Hay que recuperarlos, Y el futuro gobierno debe preocuparse justamente en que exista identidad nacional, exista conciencia nacional, Juliana. Porque Juliana, si no existe la conciencia nacional, el sentimiento de nacionalidad, nunca vamos a construir un país líder. Y tenemos que, por supuesto, acorde a los nuevos acontecimientos. Ahora, en el tema de la salud, y con esto termino porque la base fundamental es, hablamos de la educación. Educación no funciona si no hay salud, si no hay alimentación. Imagínate a un niño, tú le pones un docente superdotado, un colegio de oro, pero si no hay alimentación, desnutrido totalmente, en la misma línea no hay conectividad, no hay transporte, no hay absolutamente nada, o sea, nada estamos haciendo, es un complemento importante. Por eso la alimentación, toda escuela debe ser con alimentación, con zapatos y con transporte. En transporte tenemos que darle un bono a cada estudiante, no medio pasaje, sino el pasaje íntegro correspondientemente. Porque recuerda que la base fundamental es la educación, la salud. ¿Cómo? O sea, tú vas, por ejemplo, Juliana y nuestra amiga Verónica, tú como persona, ¿dónde vas a atenderte en primera línea? ¿No acaso no vas a una posta médica lo primero que vas? Pero la pregunta es, en una posta médica, ¿qué encuentras? Encuentras a un obstetra, encuentras a un médico, encuentras equipo tecnológico de primera, no encuentras nada absolutamente. Yo vengo de allá, conozco, nadie me puede sorprender. Le damos un minuto para que también se dirija al público. Tenemos un partido, el Partido Demócrata Unido Perú, un partido del pueblo para el pueblo y por el pueblo, que está caminando sin prebenda, sin mercantilismo, sin ninguna maquinaria, que tiene la base social, los dos contextos fundamentales del Frente Social conformado por los comités distritales, provinciales y regionales, la base de los licenciados, las Fuerzas Armadas, que está conformado por los coordinadores distritales, provinciales y regionales. A esto se añaden las comunidades nativas, las comunidades originarias, todas las organizaciones. Nosotros no vamos a firmar ningún tipo de alianza con ningún partido tradicional, ni tampoco nuevo. Vamos a ir solos, porque hacer alianza significa sencillamente hacer negociado, y eso no va a pasar. Vamos a ir nosotros solos. Entonces, bajo este contexto, vamos a garantizar efectivamente que el Perú mañana más tarde tenga las mejores oportunidades. Por eso aprovecho este medio, este momento, Juliana, Verónica, para poder invitarlos a todas las personas de bien, honestas, honradas, disciplinadas, transparentes, para poder hacer efectivamente patria y cambiar el Perú.
el Perú necesita un cambio profundo, una reingeniería total del Estado. Pero solo se va a hacer la reingeniería con un equipo técnico de primer nivel, un equipo político de primer nivel, que siempre piense en la población, no en intereses personales de grupo, y que por supuesto lleve adelante a Dios. Solo de esta manera podemos hacer grandes avances. Democraticemos el Perú. Partido Demócrata, Unido Perú.